Hola, ¿cómo están mis queridos suscriptores y colegas? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en tu canal Friocool Refrigeración. Y como lo prometido es deuda, aquí está nuestro video de cómo hacer el reemplazo de una mainboard o de una tarjeta electrónica que tenga un equipo comercial. En este caso, este es un equipo de la marca Arnet, tiene una tarjeta electrónica, un circuito cerrado que controla todos los componentes y los sensores que trae este equipo. En este caso, nosotros vamos a hacer el reemplazo por un control TC900E de la marca Fulgao. Espero te guste, mi nombre es Johnny, suscríbete a mi canal, comparte, dale like y vamos a ver qué podemos aprender allá. Vamos allá. Ok, queridos amigos, aquí tenemos una vitrina abierta, como podemos ver es de la marca Arnet. Simplemente lo que vamos a hacer es quitar este control con módulo separado, con tarjeta, con circuito cerrado, como podemos ver aquí. Todo eso lo vamos a eliminar y vamos a hacer instalación de un control. Aquí en Estados Unidos lo vende Ranco, pero esto yo lo conozco como Fulgao. Ya este control lo hemos manejado con anterioridad, así que bueno, vamos a eliminar todo esto y vamos a hacer una instalación de un control universal. Aquí lo conocen como control universal. Lo que hicimos fue sacar todo lo que es la tarjeta, como podemos ver aquí. Aquí tenemos todos los cables, todos los que son los componentes del equipo. Ahorita vamos a eliminar aquí automáticamente estos sensores. Estos sensores no van a hacer absolutamente nada. Y ya para retirarlos del equipo de una vez. Esto ya no va a hacer nada tampoco. Ahorita entonces lo que tenemos que empezar a identificar cada cable de dónde viene. Necesito saber cuáles son los cables del ventilador. Por aquí vienen más o menos del condensador. Cuáles son los cables del ventilador porque esto es un equipo básico. Hasta el defrost es por ventilación, así que todo eso lo vamos a aprender ahorita. Vamos entonces a ir identificando los cables y ya volvemos. Ok, ahorita entonces lo que estamos haciendo es identificando los cables. Como podemos ver aquí, ya estamos identificando. Este que tenemos aquí es motor evaporador, ya lo marcamos. Entonces así sucesivamente vamos a marcar todos los cables. Por ejemplo, estos dos que vienen aquí, si le hacemos un seguimiento, vienen aquí estos dos y llegan a un presostato de alto límite, ya que está en la válvula de alta, que es la fina, la tubería fina. Y como podemos ver, uno de sus cables va al primario del coil o de la bobina del contactor, y el segundo es el que nosotros vamos a interrumpir. Entonces ahorita vamos a realizar toda la identificación entonces de todos los cables. Vamos a ponerle su tape con nomenclatura y ya después de eso vamos a hacer las instalaciones eléctricas. Entonces ya nosotros ahorita hicimos la instalación, pero se los voy a explicar bien rapidito. Como podemos ver, determinamos todos los cables, ¿verdad? Y le pusimos su nomenclatura de dónde viene cada uno. Ya entonces aquí pudimos determinar que este que está aquí, si lo verificamos aquí mismo abajo y lo consigo, me dice que este plug es de luces, este que sube aquí, y ya él entra hacia la parte superior del equipo. Entonces así sucesivamente lo tuvimos que identificar cada uno. Este es lo del compresor, como podemos ver aquí, este cable gris, si seguimos su cable va hacia el kit de arranque del compresor. Entonces así todo. Estos dos cables que vemos aquí son estos dos, que estos dos vienen de lo que es el conector o lo que es el switch de encendido rápido. Esos dos son los que vamos a usar para alimentar el control, porque ese ya pasó el voltaje principal por ese switch. Entonces aquí tenemos 110 voltios. Vamos a agarrar una señal viva. Esa señal viva va a ir al 0, como nos dice aquí, entre el 9 y el 10 nos va a ir el power supply de 115 voltios. Entonces estos dos
Este y este vienen siendo la alimentación hacia el control. Entonces esos dos, si le hacemos seguimiento, uno viene conectado todos los neutrales que vienen siendo el número 12 del control, número 16 y el 10. Estos tres vienen juntos conectados, ¿ok? Aquí nos lo dice el fabricante, no es algo que estamos inventando nosotros. Aquí dice que si lo vamos a conectar en 230 es entre 9 y 11, y si lo vamos a conectar en 110 voltios 115 lo vamos a conectar en 9 y 10, y en el mismo pin del 10 va conectado el pin 12 y el pin 16. Esto significa que está saltando este cable que pasa por aquí, ok. Entonces ahí ya los tenemos conectados. Las señales no las vamos a necesitar unidas en la misma señal de la alimentación del control, porque nosotros las vamos a unir todas, los neutrales, independientemente a como yo quiero que trabaje este equipo. Ya yo no lo voy a hacer lo demás así como nos dice que el fabricante, sino que yo voy a hacer mis salidas independientes. ¿Cómo? De esta manera. Como esto es un equipo para conservación, ese ventilador que está ahí siempre va a estar encendido. En el momento que entre en defrost siempre va a estar encendido, dado que este equipo no trae resistencia. Entonces busco ese ventilador, motor ventilador del evaporador. Entonces esas dos señales yo las voy a meter directamente abajo donde me llega el voltaje del contactor, para que siempre esté encendido, aún esté en defrost o en trabajo, correcto, él no va a apagar. Entonces busco lo que es la señal del compresor. Las dos señales, si yo las sigo, llegan aquí arriba al contactor. Vamos a buscar una, la marrón esta, llega aquí, y la azul, que es esta, está por la parte superior del contactor. Esto que está aquí son la bobina del contactor. Una la pongo directa porque el voltaje lo tenemos abajo. Una vez que se accione pasa para la parte de arriba. Entonces esta otra señal, si la seguimos, llega aquí. ¿Y qué es este? Este es el pressure switch. Este que está aquí es el pressure switch. Entonces allí voy a poner mi señal del control del compresor. Si seguimos este cable donde dice compresor, el 15, esta salida de 15 que vemos aquí la vamos a seguir. 15 es esta, y se nos va por el pressure switch, va, acciona por la presión, se devuelve por este negro que está aquí y baja por el marrón. Este marrón va a la otra bobina, al otro extremo del contactor. Esta y la primaria ya está alimentada. ¿Qué quiere decir? Que la señal, cuando no las dé el control, va a pasar por el pressure switch. Si tiene presión en el sistema, va a accionar, va a pasar la corriente y va a accionar el polo del contactor o la bobina del contactor para que pase la corriente. Entonces allí vamos a accionar lo que sería el motor ventilador del condensador y el compresor en el mismo circuito. Ya la otra, todo lo demás ya queda igual, porque todas las tierras los pusimos en la parte de tierra allí, o el ground, y ya no quedaría más nada en el sistema. Ahorita vamos a hacer una prueba. Esto lo tuvimos que eliminar. Estos son los sensores, esta es la tarjeta, aquí tenemos el control, todo eso lo tuvimos que eliminar. Ahorita vamos a hacer una prueba. Ya lo enchufamos. Ahorita vamos a ver cuál es el switch. Ya ahorita, como podemos ver, ya arrancó el ventilador. Ahorita entonces vamos a ver aquí, encenderlo, y automáticamente nos va a dar una lectura de bienvenida, y ahí ya hizo el arranque del compresor. Automáticamente arranca también lo que es el ventilador del condensador y nos empieza a dar una lectura
de temperatura de 64 en Fahrenheit. Ya vamos a ver cuál es ese sensor. Lo vamos a meter en un vaso con hielo para determinar cuál es, y allí nosotros ahorita marcarlo, aunque ya él viene en verde, uno viene marcado en verde, pero yo quiero identificarlo para que ustedes vean que esté trabajando perfectamente bien. Y ahorita le vamos a meter un defrost manual para que ustedes vean que también apaga lo que es el compresor y ya hace la función del defrost con el ventilador, y no vamos a tener ningún tipo de problema de congelación, ya que esto es un sistema bastante básico. El set point es de 5 grados Fahrenheit. Eso lo vamos a subir, lo vamos a poner a 33 grados, 34 grados, que viene siendo la temperatura de conservación para las frutas picadas. 34 grados es perfecto. Set point económico no tiene, así que ahí lo vamos a dejar. Ahorita debería de apagar en 34 grados, esperemos a que llegue. Pero si nosotros lo queremos hacer como prueba, lo podemos aproximar a 40 para que apague en 40. Vamos a aproximarlo a 40. Veamos el funcionamiento de apagado por set point y corroboremos información de que sí va a funcionar lo que hemos hecho de quitar toda esa tarjeta, el módulo y el control que tenía este equipo de la marca Arnett. Ahorita entonces estamos en 42, vamos a esperar que bajen esos 2 grados y debería de apagar y quedar encendido ese motor fan. 41. Y ahorita vamos a medir lo que es amperaje también del equipo. Ahí apagó compresor, como pudimos ver. Efectivamente se escuchó sin problema. La señal ya no está en nuestro control, solo queda la señal del ventilador. Por tanto, ahorita quiero ver qué diferencial tiene también el equipo, para nosotros ver qué diferencial tiene de arranque el compresor. Normalmente no se le hace de una vez el arranque porque tenemos que esperar que nivelen un poco las presiones en el sistema, porque podíamos trancar o dañar internamente el compresor. Pero ahorita entonces ya vamos a determinar eso y ya vamos a empezar a armar y a colocar los sensores en su ubicación. Uno va a ir en el medio del evaporador y el otro va a ir en el ambiente. Vamos a determinar, vamos a sacar el sensor y vamos a determinar cuánto tiene de diferencial. Ahorita vamos a frotarlo con nuestras manos. La temperatura que suba después de 40 es el diferencial que nosotros vamos a tener. Ahí tiene 1, 2, 3 de diferencial. El equipo tiene 3 de diferencial, está bastante bien, pero yo le voy a poner 4 de diferencial, ya que esto es un equipo abierto. No quiero que se me vaya a congelar por alguna ola de temperatura caliente, porque abran mucho la puerta del supermercado o por algo que suceda. Entonces no quiero que se vaya creando ningún tipo de escarcha en el evaporador. Por tanto, eso es lo que va a quedar así. Ahorita vamos a empezar a armar todo el equipo y ya vamos a dar con los toques finales. Tenemos entonces aproximadamente como 4 días con el equipo reparado. Vinimos entonces ya a verificar lo que es el trabajo que se le hizo de cambiar la tarjeta, el módulo que tenía también a este equipo. Se le instaló lo que es el módulo fulgado, ya ustedes saben. Y ahorita vamos a corroborar la información de temperatura que nos mide ahí en el sensor 37. Tenemos el sensor. Entonces vamos a medir temperatura 38 grados y la diferencia que tiene, miren, ahí acaba de arrancar, está trabajando perfectamente bien. Así que bueno, espero te haya gustado este video, suscríbete a mi canal, comparte, dale like y será hasta la próxima, amigos. Así es como se hace esta reparación. Hasta luego.